gusto saludarles y darle la bienvenida a su programa de consultorio fiscal. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y pues bueno, hoy tenemos preparados un gran programa para todos ustedes aquí en Consultorio Fiscal TV, referente a lo que son las deducciones personales para este ejercicio 2025. Y pues bueno, como siempre, contarán contamos con líneas abiertas para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas, alguna inquietud que tengan. Estaremos atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan. Les reitero, nuestro programa del día de hoy se refiere a lo que son las deducciones personales para personas físicas, y para hablar de este tema y tener sus valiosos comentarios, contamos hoy con la presencia de la contadora Rocío Elizabeth Leiva Valdés. Rocío, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias. Gracias a ti, buen día, gracias igual. Y buen día a tu amable audiencia. Es un honor para mí siempre compartir con ustedes y esperemos que sea productiva la plática. Seguramente sí. Duda, aquí estamos. Y el honor es nuestro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en tu programa. Y pues bueno, hablando de estas deducciones personales que de repente pues muchas personas físicas pues que tienen su negocio, que están en honorarios, que están en arrendamiento, a veces no saben que tienen este derecho que da la ley de impuesto sobre la renta a hacer estas deducciones, ¿no? Estas deducciones personales, ¿qué son? ¿Cómo las podríamos conceptualizar? Claro, pues son gastos que como contribuyentes nosotros tenemos derecho para aplicar en la declaración anual, disminuyendo los ingresos acumulables del año. Entonces, ahorita para 2026 vamos a aplicar todo lo que hicimos para 2025. Y bueno, previamente tenemos que cuidar todos los detalles que nos marca la ley, su reglamento en cuanto al manejo del CFDI, el tema del uso, la forma del pago, algunos detalles que nosotros debemos de observar muy detalladamente al momento de recibir el CFDI y que puedan anidarse en ahora la inteligencia artificial del SAT. En la declaración anual que ya está prellenada, pues ya contiene toda esta información previa. Si no lo verificamos de manera preventiva, pudiéramos llamarle así, pues no va a poder llegarse al objetivo de poder tener este beneficio, por decirlo así, ¿no? Y pagar un poco menos de impuesto. Claro. Entonces, amigos, tengan presente que son unas deducciones adicionales que nos otorga la ley, además de las deducciones específicas que según como estemos tributando, según las obligaciones, la actividad que tengamos, pues la ley nos da esta oportunidad de hacer estas deducciones que se conocen como deducciones personales, ¿no? Sí, medularmente, si mal no recuerdo, está en el 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, 151 de la ley del impuesto sobre la renta tiene que ver con todos los gastos de honorarios médicos, dentales, gastos lentes, funerarios. También ahí entra el beneficio de poder no en su totalidad, pero en cierto porcentaje, y ahorita vamos a hablar de montos, las colegiaturas, claro, el transporte cuando es de manera general o es obligatorio en las escuelas, también aplica, y algunos otros conceptos más que les estaríamos detallando a lo largo del programa. Pues ahí sí hay varios beneficios que pueden aprovechar, o varios conceptos de los cuales se pueden beneficiar, mejor dicho, pero también tenemos otro problema, salvo tu mejor opinión, ¿no? Será muy engorroso cumplir con tantos requisitos. Digo, no nada más basta tener la erogación o tener el gasto o la eventualidad, ¿no? En el caso de un gasto funerario o una cuestión médica, pues fuerte, a veces hay gastos muy fuertes, ¿no? En la salud del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de algún dependiente económico de él, como su padre, su madre, un abuelo. ¿Serán muy engorrosos los requisitos? Pues a lo mejor para la forma en la que estamos acostumbrados en México a pues no cuidar esta parte administrativa, hablándole del tema del CFDI, pues como contribuyentes dentro del negocio, pues debemos de tener cierto orden, ¿no? Cierto control, y también pues debemos de tener cierta educación en la parte de cumplimiento fiscal, seamos también como asalariados,
hablemos si estamos en el régimen del reciclo o estamos como actividad empresarial, pues debemos de observar siempre el tema de CFDIs. Yo siempre he dicho que nosotros solitos nos ponemos al cuello o tenemos ciertos beneficios con el manejo de CFDI. A lo mejor no es tanto tener una capacitación muy exhaustiva en temas de CFDI, pero sí conocerlo, pues al interés que nos ocupa, el cómo se expide y cómo se debe de recibir un CFDI, porque es lo que medularmente la autoridad ya recibe en su inteligencia artificial, en su repositorio, y ahí es donde ya vienen precargado en todas las declaraciones mensuales para pagos provisionales. En este caso, el tema de las declaraciones anuales, ya a lo largo del año se van dando esta información, y pues terminando el año al 31 de diciembre ya no hay nada que hacer, ya solamente es esperar a que el sistema del SAT empiece a... Pues, funcione bien, ¿no? Empiece a mover la información que tiene dentro, colocándola dentro de pues las parametrizaciones que tienen en este caso las deducciones personales, considerando el tema de los usos para el CFDI, que es una parte muy importante y que muchos contribuyentes se han dado de topes o se han llevado una mala sorpresa, un mal sabor de boca en el que creen que pues van a tener a lo mejor un saldo a favor o a lo mejor no van a pagar un impuesto, pero la sorpresa es de que no se dieron cuenta que en el CFDI no venía el uso para, por ejemplo, honorarios médicos, gastos médicos, para pues gastos funerarios, tema de lo que hablábamos, temas escolares, y como lo mandan a gastos en general, pues ni siquiera se puede aprovechar como deducción para su actividad y tampoco lo pueden aprovechar como gastos, las deducciones personales para su declaración anual. Entonces, a lo mejor es muy buen la intención que tienen ustedes, el apoyo que ustedes les dan a toda su audiencia, el escuchar este tipo de temas y tomarlo de manera preventiva. A lo mejor van iniciando un negocio, a lo mejor ya tienen bastante tiempo y no tienen conocimiento de cómo aplicar de manera adecuada el manejo del CFDI para llegar a este objetivo, y pues ahorita podemos hacer ciertas correcciones, a lo mejor en los CFDIs que de últimos meses o días nos han expedido y corremos a lo mejor a ver la factura, el CFDI, y decimos, oye, pues aquí dice gastos en general, voy a pedirle a lo mejor al hospital que me haga el cambio de la factura del CFDI, que ya diga pues el uso que se le va a dar al CFDI, ¿no? Todo esto pues viene también de una situación de cómo manejemos en el momento el cambio de este CFDI, pues acercándonos de manera pues pasiva, amable, dando las argumentaciones necesarias, diciendo, oye, me está ocurriendo esto, me percaté a medida de que escuché en un programa que el CFDI debe de cubrir estos requisitos, ¿no? Por cuestiones de políticas internas, a lo mejor muchos negocios van a decir, oye, no lo puedo hacer, pero pues la intención de primera instancia sería, si no tenemos el CFDI, solicitarlo, que no lo expidan de la manera correcta, y si tiene algún error, pues tratar de negociar el cambio de estos conceptos que nosotros necesitamos para que surja efecto ahorita, antes de que está terminando el año. Ya estamos a pocos días, a mes y días de que termine el año, y a lo mejor podemos rescatar a lo mejor algún piquito, pero ya siendo 31 ya no podemos hacer nada, y esta experiencia, a lo mejor esta información no la podemos llevar a lo largo de todo el siguiente año, considerando todas estas situaciones, ¿no? De manera inicial. Y a lo mejor ahorita vamos a hacer mención de cuáles pudieran ser los conceptos específicos para el uso de CFDI, ¿no? Medularmente hace mucho énfasis al gasto que estamos haciendo. Por ejemplo, el concepto de los honorarios médicos y dentales, su uso pues tiene que ser ese, ¿no? Como vuelvo a ser muy reiterativa, a lo mejor hay muchos que no conocen de este tema o no les queda muy claro, pero para nada debe decir gastos generales. Eso sí lo deben de cuidar mucho. El uso que se le dé al CFDI es el uso por el cual estamos adquiriendo el servicio. Medularmente son servicios. Claro, aquí amigos que nos hace favor de acompañarnos, sí es importante
independientemente de la cuestión ya de seguridad jurídica y de cuestiones de derecho fiscal, en donde todo lo que nos comenta la contadora Elizabeth Leiva, pues tiene que ver con obligaciones de forma, no de fondo. Pero en este caso la forma sí va sobre el fondo, porque si no cumplo con eso, el concepto, todas las particularidades que debo de contemplar en el CFDI, si no cumplo con ello, entonces pierdo esa deducción. Entonces, cuando el gasto fue real, cuando sí hice la erogación, sí fue el gasto médico, sí fue el gasto hospitalario, sí fue los lentes, sí fue el pago de gastos funerales, sí son los intereses. Entonces, todo este tipo de cuestiones es importante que tomen en cuenta que, pues bueno, como siempre, las leyes fiscales son de detalle. Hay que cuidar los detallitos. Aparte de los comentarios que reciban aquí, pues también acérquense a sus contadores, pregúntenles qué deben de decir cuando se pide porque eso es cuando se pide el comprobante. No después hay que estarlos cambiando. Y también atender, lamentablemente, o por cuestiones administrativas, a las políticas de las empresas o de las personas en donde pues recibimos la consulta, recibimos el servicio dental, recibimos el servicio hospitalario, el servicio funerario, todo eso. ¿Qué políticas tienen? Porque muchas veces por cuestiones administrativas dicen, es que nada más podemos facturar lo del mes. Cuando en términos de ley no es así. En términos de ley, cuando se pide el comprobante tienen que expedirlo. Pero bueno, de repente entramos a polémicas complicadas, por eso la recomendación me parece muy oportuna que haces de pues acercarse con buenos términos, ¿no? Para ver qué pueda hacer, se pueda obtener, a lo mejor es un gasto y no tuve el comprobante y lo vengo a pedir apenas ahorita, o que me lo sustituya, ¿no? Entonces todo eso, pues bueno, va a depender también de las políticas internas que tengan las empresas o los contribuyentes con el cual recibimos ese servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado para recabarlos. Y a lo mejor ahorita también que sirva de entrenamiento, y lo digo sin falta de respeto, por supuesto, para prepararnos para el año que viene, porque ese tipo de gastos se dan durante el ejercicio, ¿no? Claro. No sabemos cuándo vamos a enfermar, cuándo hay una urgencia, cuándo hay que ir al hospital corriendo, cosas como esas. Entonces, del hijo, de la cónyuge, de uno mismo, como contribuyente me refiero. Entonces, que estemos atentos a este tipo de erogaciones, porque pues, después va pasando el tiempo y no, es que pues, fue en mayo, ¿no? Y ahorita quiero ir por el comprobante y las políticas de esa empresa, pues ya no lo podemos tener, como el tipo las gasolineras, ¿no? Que también, todo durante el mes, todo durante el mes. Y pues bueno, el tema entraríamos allá a conflictos, pero lo más importante es que no lograríamos esa deducción personal a la cual, pues bueno, tenemos todos derechos en términos de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, claro, porque bueno, la mayoría de las políticas en cuanto a lo que es la facturación, la mayoría de las empresas es, si no solicito el CFDI, pues lo mandan a la factura global del mes. Entonces, pues ya viene ahí un monto de ingresos que percibe cierta empresa que factura. Entonces, cuando nosotros vamos a los 2-3 meses, casi para terminar el año, pues dicen, oye, pues es que yo ya lo tengo en un CFDI global, tengo que hacer un movimiento, pues en cuanto a los CFDIs, facturarte o emitirte tu CFDI a tu RFC y pues tengo que hacer un movimiento a la factura global de ese mes. Entonces ya ahí depende de cómo lo vuelvo a comentar, cómo lo manejemos con la empresa. A lo mejor nosotros recordaremos, la carga administrativa en muchas empresas pues sí es bastante grande y pues sí debemos de ser conscientes que si en su momento no se hizo pues es complicado, ¿no? Por eso hay que ser pues reiterativos para que quede claro el por qué. A lo mejor no es porque la empresa o los contadores sean malos, por supuesto, sino pues la carga administrativa tienen otro tipo de obligaciones que los obligan, ¿no? Claro, lo que comentaste. Oye, lo que no pido en factura, tengo la obligación de hacer esa factura genérica. Entonces ya lo facturé, por eso emiten esas políticas. Entonces tampoco es una cuestión de que sean malas las empresas o que nos pongamos, es que es tu obligación. Pues sí, pero yo por eso a lo mejor te pregunté o puse un letrero o te decían, ¿va a querer factura? ¿Va a necesitar factura o no? Entonces este tipo de cuestiones tenemos que estar atentos, ¿no? Porque de repente, pues no sé si así estén hechas las disposiciones como para que se pierdan deducciones o qué sé yo, pero tenemos que estar muy, muy, muy atentos, ¿no? Sí, ahorita medularmente a lo mejor el cierto temor, porque la verdad es que la cuestión de la autoridad en cuanto al manejo del CFDI ha sido
a mi parecer, un poco agresiva. Oye, pues esto es así y se anida así en el sistema, en la inteligencia artificial del SAT. Y si le mueves tantito, ya los contadores tienen miedo y dicen, oye, es que si cancelo este CFDI, o y si le muevo esto, y si le hago alguna modificación, o si le hago esto, lo otro. O sea, tienen miedo de hacer ciertas modificaciones y les dicen a los clientes de las empresas, oye, ¿sabes que no? Y por eso las políticas son muy restrictivas y dicen, ya no hay movimiento. Si no lo solicitas en el mes, adiós. Y ahí ponen la misma leyenda dentro de los tickets donde dicen modificaciones o solicitud de CFDI dentro del mes. Claro. Y cuando llega el contribuyente, el cliente le dice, oye, en tu ticket dice esto. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, oye, mira, esta situación y pues me gustaría, teniendo el conocimiento previo de esto, pues que me ayudes a emitir este CFDI o hacer un cambio o hacer esto, lo otro, para yo poder tener este beneficio, ¿no? Porque pues no hay en ningún lugar de la ley donde te diga que no se puede hacer. Claro. Hablamos otra vez, es lo mismo, política interna, pero pues hay formas sí, pero obedece otras obligaciones también, claro, ¿no? Y hay veces que a lo mejor aunque tengamos una regla miscelánea donde en cierta regla nos marque un tema de conciliación entre cliente y proveedor para poder solicitar una factura, si la empresa dice que no, pues ahí nos podemos pasar el tiempo y nunca nos van a expedir el CFDI, ¿no? Entonces, sí es muy necesario ahorita considerar todos estos puntos para que cuando llegue el momento de poder hacer el pago de este tipo de servicios, pues lo hagamos de la mejor forma, observando siempre el cómo recibimos un CFDI. Entonces vamos a hablar de lo que son los honorarios médicos y dentales, que es lo que mayormente nosotros tenemos, y pues siempre debe de tener la trazabilidad, ¿no? Ya la autoridad busca siempre trazabilidad de todo para tener la materialidad, porque pues derivado de malas prácticas que hemos tenido pues aquí en nuestro amado país, pues la autoridad dice vamos a ocupar siempre que se dé la trazabilidad de las operaciones, que no me estés simulando, que no me estés metiendo gastos que ni siquiera son tuyos, y busca que pues también la trazabilidad se dé por medio del sistema financiero, obviamente, ya sea por cheque nominativo, transferencia bancaria, se puede hacer pago con tarjeta de crédito, de débito, también acepta las tarjetas de servicios y bueno, hace excepciones con el tema de las zonas rurales, que no exista un servicio financiero, pues se puede hacer el pago en efectivo. Es muy complicado poder acreditarle eso a la autoridad, pero pues claro, ahí es una cuestión ya de pues cierto riesgo, ¿no? Lo que más se sugiere es buscar una zona pues donde el servicio sí ocupe el tema del sistema financiero para poder tener ese beneficio sin que la autoridad nos observe nada. Y como bien comentabas, esto se encuentra en el artículo 151, en su primer fracción de la ley del impuesto sobre la renta, y bueno, en el 264 de su reglamento. Y bueno, estos beneficios pueden ser para el cónyuge, como bien comentabas, también hace mención de la concubina, no nada más la cónyuge, y los ascendientes y descendientes en línea recta, también los papás, los hijos, y bueno, estos no deben de percibir durante el año de calendario los ingresos a una cantidad igual o mayor a un salario mínimo anual. Claro. Y aquí, bueno, pues no tiene un tope máximo de deducción. Claro. Entonces ahí hay que considerar, además de lo que se comentó respecto de lo que es el CFDI, su elaboración de y los conceptos, y que se ponga la forma de pago y para el tema de para qué va a ser utilizado, pues bueno, también tenemos estas limitantes, ¿no? Sí, y aquí el uso que sí se debe de vigilar es que sea honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. Okay. O sea, tiene todo que llevar toda la leyenda, relación. O si es dental, nada más dental, o si es hospital, nada más hospital, o así ya lo tiene dentro del concepto, el SAT, digo, porque son muy especiales y si le faltó la comita, te dicen que no, claro. que no está bien en el tema del uso, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí también me gustaría hacer una consideración. Muchas veces ahí se le pide el recibo de honorario al médico y muchas veces dice, sí, pero es masiva, ¿no? Claro. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces pues es masiva, pues eso pues encarece un tanto cuanto la consulta, buscando que le digan, no, mejor déjelo así.
cuando los servicios médicos, ¿sí?, no son sujetos de gravamen de IVA. Claro. Son actividades que no son sujetas a gravamen de IVA, independientemente de si eso es bueno o es malo, ya serás análisis o estudio de otro elemento de ese tipo de actividades, pero son de los que se conocen como actividades exentas. Entonces no nos deben de poner ese pretexto, más no cuando, por ejemplo, o cuando es un gasto hospitalario, ¿no? Claro. Es diferente. Es diferente cuando es un gasto hospitalario, ahí sí lleva, sí está grabado por IVA, pero los servicios como tales del médico, los honorarios del médico, no están sujetos al impuesto al valor agregado. Pero muchas veces dicen eso, el médico dice eso y pues desmotivando que le pidan el comprobante, ¿no? Sí, fíjate que medularmente y tocando este tema, la autoridad, como vulgarmente lo llaman ahí, mata dos pájaros de un solo tiro, el poder pues hacer de cierta cultura el contribuyente que solicite los FDIs para poder saber cuál es también de esa forma su nivel de vida que tiene, porque muchos que a lo mejor pudieran tener gastos médicos hospitalarios por cantidades bastante considerables y que pues no solicitaban comprobantes y el nivel de vida discrepa, ¿no? De a lo mejor de los ingresos que pudiera estar enterando la misma autoridad y por ahí también llega el tema de fiscalización por discrepancia fiscal. Ahora también ya por ahí toma a todos estos profesionales de la medicina que pues no enteraban a la autoridad de todos los ingresos que tienen, porque un médico, la verdad, pues seamos honestos, sí recibe bastantes ingresos, tienen muy buen ingreso, entonces pues también por ahí ya los capta y dice, mira, ya estás facturando tanto, entonces ahora ya pagas un impuesto también, ¿no? Por todas las... Y si se me ocurrió a mí hacerme una cirugía estética y pues voy con el médico, me da un servicio en sus honorarios por la consulta, después por la cirugía y el hospital y todo eso, ¿eso también podría entrar una cirugía estética? Pues la autoridad se ha hecho observaciones respecto a este tipo de temas. Bueno, medularmente trata de ligarlo obviamente a la actividad del contribuyente, o sea, que tiene que ver una situación, tema estético, a lo mejor si tú te dedicas eres contador, ¿no? Bueno, pero soy conductor. Y hay muchos que alegan eso, ¿no? Oye, pues yo soy una figura pública, a lo mejor salgo en un programa de radio, tele, entonces por ahí pues buscamos siempre con esta, ¿cómo le pudiéramos decir? Ideas que llegan a surgirnos para poder demostrar a la autoridad que pues el gasto también es necesario, pero pues medularmente lo toma la autoridad pues por temas de salud, ¿no? O sea, claro. Necesidad básica, por decirlo así. Entonces, eso ya sería cuestión a lo mejor de llevar el comprobante a gastos necesarios para la actividad, ya sería un tema de estrategia. O con el estudio médico, ¿no? El historial médico también, que sí fue una cuestión de salud. O a lo mejor sí es un tema estético, pero por algún accidente que haya quedado, a lo mejor alguna deformidad, pues ahí sí la autoridad no puede observar hasta ese grado, ¿no? Pero no llega a faltar la observación de la autoridad, ¿no? Sí, hay que ser muy cuidadosos con el sustento de ese tipo de derogaciones, ¿no? Pues si fue nada más por mi gusto y nada más, pues bueno, en ese caso no caeré en este tipo de gastos, Sí, claro, es como, ahorita vamos a hablar del tema de los gastos médicos por seguro de gastos médicos, en el que pues obviamente ya debe de tener un antecedente. También ahí la autoridad lo observa y dice, oye, el tema del gasto médico es preventivo, porque hay muchas veces que pues se busca obtener el beneficio en el momento que ya se está dando la situación, ¿no? Entonces, también el tema de gastos. ¿Te refieres a que, por ejemplo, me doy cuenta hoy que tengo algo y contrato el seguro en razón de que tengo eso? Claro. Y no es una cuestión preventiva que pues lo he tenido siempre para efectos de prever cualquier situación, el seguro de gastos médicos o gastos médicos mayores, ¿no? Y a lo mejor lo buscan cubrir con el médico, pero pues también el seguro lo observa y dice, oye, mira, esto tuvo que haber sido preventivo, lleva cierto historial clínico
de las personas que aunque al final ocupan del el día, servicio. salvo tu mejor opinión, pues es un razonamiento que, oye, ya tengo la eventualidad, pues busco la mejor forma. ¿Me explico? No voy a ser deducible desde años atrás, sino a partir de ahorita que me doy cuenta y adquiero el seguro de gasto médico y se aplica, pues qué bueno, ¿no? Claro. Pero al final del día, pues tengo la erogación. Igual yo voy al médico hasta que tengo la enfermedad, bueno, hasta que me siento mal o cosas así, ¿no? O tengo una cirugía ya cuando estoy mal. Bueno, Claro. pero son criterios que la autoridad aplica, ¿no? En función de ese... Y son muy similares a los que tienen las aseguradoras también. Claro. Entonces también pues hay que observar los lineamientos que ellos tienen para poder saber qué es lo que pudiera pues tomar, considerar, analizar la misma autoridad fiscal. Muy bien. Y en ese caso, pues sí es totalmente deducible la prima, ¿no? Que voy pagando mes a mes. Claro. Sumo lo del ejercicio. Dependiendo cómo se esté pagando con la aseguradora. Puede ser mensual, anual. Muy bien. Y y bueno, creo que también entran ahí equipos ortopédicos y cosas como esas, ¿no? Sí, claro. Bueno, hablando también de la compra de los lentes ópticos graduados, igual solicita la autoridad que sea la trazabilidad por medio de los cheques, transferencias bancarias, pago con tarjetas, crédito, débito. Igual habla del servicio, de las tarjetas de servicio, y va relacionado igual 151 con el 264. Igual aquí el beneficio aplica también para cónyuge, concubina o concubino, ascendientes y descendientes en línea recta. Igual tiene la limitante de los ingresos para estos mismos, y dice, bueno, que se requiere en la factura electrónica la descripción con las características de los lentes, o sea, sí debe de llevar este detalle minucioso, el diagnóstico oftalmológico, que es lo que te comentaba, no nada más es adquirir los lentes por adquirirlos, que a lo mejor pudieran ser otro tipo de lentes, pero no, deben de ser pues una necesidad, ¿no? Es de primera instancia, debe de constar que la persona que presta el servicio cuente con el título profesional médico, ya sea en temas oftalmológicos, o si es un servicio dental, pues también que cuente con esta especialidad, ¿no? Y aquí el tema de los lentes, pues sí tiene un tope de hasta 2,500 pesos por persona. Por persona. Muy bien. Pues amigos, pongan mucha atención a este tipo de erogaciones, tipo de gastos que son las deducciones personales. Como comentamos, están en el 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Asesórense bien con sus contadores en función de esto. También por ahí en la página del Sistema de Administración Tributaria hay alguna información de la cual se pueden allegar para ver algunos detalles. Igual aquí en lo que es la asesoría fiscal gratuita que da la Facultad de Contaduría y Administración, para todas las personas físicas también pueden acudir e informarse respecto de requisitos de estas deducciones. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para continuar hablando de este tema, que son las deducciones personales. Bien, pues continuamos con nuestro programa de consultorio fiscal, en el cual estamos hablando de lo que son las deducciones personales. Sí, y fíjate que ahorita haciendo un recuento de cuáles son a lo mejor el mayor concepto por el cual llegan a solicitar el tema de los CFDIs por gastos médicos, los contribuyentes, muchos son de temas de nutrición y temas de ayuda psicológica. Entonces, pues también eso a veces los ocupamos bastante durante el año, y esos también pues los podemos ocupar para poder disminuirlo. Y pero como comentaba, ¿no? O sea, sí debe tener así como que un cierto historial, cierta necesidad de lo que estamos ocupando. Por supuesto, por supuesto. Ahí lo que se le llama la historia clínica. Claro. En un momento dado, todo esto. Porque finalmente la nutrición pues, siempre va a ser un tema de salud. Claro. Siempre es importante, ¿no? Sí. Creo que para todos el tema de la cuestión de nutrición. Muy bien. ¿Qué otros conceptos tenemos? Bueno, también el tema de gastos funerales. Igual se sugiere el tema de
tener siempre la trazabilidad, igual, bueno, el artículo ya no lo voy a mencionar porque si no ya les voy a dar la respuesta, pero va relacionado con el 266 del reglamento, igual aplica para cónyuge, concubina, concubino, sus ascendientes en línea recta, descendientes también, y en el caso de gastos a futuro se podrán deducir hasta el año en el que se utilicen. Claro. Cuando son CFDIs por a lo mejor algún servicio que estamos pagando de manera preventiva a alguna funeraria, en este caso pues la autoridad no nos ha hecho alguna observación porque se tome la deducción en el año aunque no haya pasado aún el evento, pero pues esperemos no llegue a alguna situación en el que la autoridad llegue a observarlo y podamos seguir haciendo o tomando este beneficio, ¿no? Y pues tiene un tope de 41,273 pesos, hablando de UMAS. También en donativos, hay algunos situaciones de estrategias que por ahí salen a la luz donde dicen, oye, pues para pagar menos impuesto, pues efectúa donativos, ¿no? Pero pues también aquí tienen topes máximos para poder hacer la deducción. Va relacionado con el 36, 40, 108 y 249 del reglamento. Aquí sí nos piden obligatoriamente el tema de la trazabilidad y nos dicen que las donatarias deben estar incluidas en una publicación del SAT, en el Diario Oficial de la Federación, y debe de ser donativos para instituciones de enseñanza, deben estar autorizadas de acuerdo con la Ley General de la Educación. Los topes son del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente. Ese es el tope máximo. Y el 4% cuando se realicen donativos a favor de la federación. Esos son los casos. Por eso es importante tener el conocimiento de estas limitantes, porque pues, si nos están ofreciendo una estrategia que rebasa estos porcentajes considerando los ingresos que tenemos, pues entonces ya no es estrategia. Claro. Ahora, una pregunta. Bueno, dos. Estas limitaciones que pone la ley del 7%, por ejemplo, ¿es en función de por donativo o del total de donativos? Del total de los donativos. O sea, en el ejercicio yo pude haber hecho la donación que yo quisiera, pero nada más voy a tener hasta el 7% respecto de mis ingresos del año anterior. Ajá, al total de los donativos. Y si excedo, pierdo la deducción. Claro. O sea, ya no puedo ni el 7% o hasta el 7%. Hasta el 7% y de ahí en adelante pues ya no. Por eso comentaba, ya no es estrategia. O sea, estrategia a lo mejor es considerando los montos. Ahí sí lo pudiéramos aplicar. Pero pues ya en fuera ya no. Pero si por alguna razón natural se da el donativo por cuestiones de, pues bueno, lo que ha pasado, ¿no? Lamentablemente con algunos conciudadanos que pues pasan cuestiones catastróficas por desastres naturales y se da el donativo, pero aunque yo di más de mi 7%, ¿sí? Hasta el 7%. Sí, claro. O sea, por haber dado más, no pierdo la deducción. Del 7%. Es hasta el 7%. Ese es el tope de la deducción. Perfecto. Muy bien. Pues hay que tener muy en cuenta esto y también el tema del CFDI, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eso claro. Nadie se salva del tema del CFDI. De los usos que se le deben de dar. Claro. Muy bien. Ese es en el caso de las donaciones. De los donativos, claro. Ajá. Muy bien. Y bueno, hablando de los intereses que comentabas para temas hipotecarios, deben de ser intereses reales, que son los efectivamente pagados por créditos hipotecarios, debe de ser de vivienda. Obviamente aquí especifica el uso del CFDI, que son intereses reales para créditos hipotecarios para casa habitación. Ese es el uso. Y bueno, aquí obviamente solicita la trazabilidad y digo, medularmente así se llevan a cabo el tema de estos pagos. Aquí sí hay que hacer mucho énfasis en que no porque sea el banco o sistema financiero se confíen de que lo están haciendo de manera adecuada. También los bancos se equivocan y se equivocan de una manera bastante claro. Recurrente y tiene por ahí algunas situaciones que uno no pudiera imaginarse, pero bueno, hay que observar que sí tenga ese uso. Obviamente también observar que esté
que contenga el RFC correcto del contribuyente. Y bueno, es para adquisición de casa habitación con contratos de instituciones integrantes del sistema financiero. Se debe de contar con el comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el año de que trate. Y bueno, el monto de estos créditos otorgados para el bien inmueble no debe de exceder en unidades de inversión de 417,000 pesos. Perfecto, muy bien. Ajá. ¿Tenemos una pregunta? Claro. Sí, tenemos una pregunta. Bueno, no tengo ahorita el nombre, me disculpo. Pero la pregunta es la siguiente. Si tengo la receta del oftalmólogo y la orden para la óptica, pero es por 3,200 pesos, ¿sí? Pagué con tarjeta de débito, entonces sí puedo deducir, pero solo hasta el tope, ¿verdad? Sí, y de igual forma ya la autoridad, como tiene anidada esa información en el repositorio, en la plataforma, en su inteligencia artificial, ya le pone el tope de la deducción. Muy bien. Entonces, sí, hasta el límite 2,500. y cumpliendo con los requisitos Claro. del CFDI, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias. Y seguimos atentos a cualquier inquietud que tengan. Estamos aquí atentos a sus preguntas. Sí, claro, igual hay algunas situaciones por ahí con temas de aportaciones para situaciones de retiro, para planes de retiro, que también por ahí hay algunos manejos de estrategias que también debemos de observar cuáles son sus limitantes. En este caso, el concepto que tiene la autoridad para esto es aportaciones complementarias de retiro para planes personales de retiro a la subcuenta de aportaciones voluntarias. Esto igual pues se hace la solicitud que se tenga la trazabilidad de la operación por lo mismo que comentaba, ¿no? Muchos lo toman como un tema de estrategia y deben de cumplir requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro. O sea, no nada más porque se me ocurrió ahorita, debe de tener un plan de permanencia ya establecido de que sí se va a ocupar para lo que se cuenta con el objetivo, ¿no? Y es hasta un 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan de 5 UMAS anuales, que son 206,367. Muy bien, entonces sí es importante también en este orden de ideas a veces, pues bueno, no a veces siempre, informarse porque de repente, pues como has comentado, se hacen algunas pseudoestrategias y pues al final del día no prosperan. Claro. Y luego andar buscando al contador, ¿no? Que es el que luego menos aparece, ¿no? Ya no lo encuentran a quien dijo que hicieran X o Y cosa y al final del día pues no tuvo la finalidad, ¿no? O muchas veces incluso llegan a publicitarlo, ¿no? En Facebook, en todo eso. Yo lo que diría es, infórmense muy bien antes de que tomen una decisión respecto de estas deducciones personales, ¿no? Hay que tenerlo muy, muy claro. Y lo que la ley establece es lo que la ley establece y eso es aplicación estricta porque tiene que ver con deducciones, tiene que ver con el elemento base de contribución, ¿no? Es algo que hay que tener muy, muy, muy claros en función de la aplicación estricta de todo lo que se está comentando para efectos de lograr esa deducibilidad, ¿no? Sí, claro. Y tienen que darles esas fundamentaciones y si no las tienen claritas, no lo hagan. No lo hagan porque no van a tener la productividad que en muchos casos se promete, ¿no? Claro, sí, y bueno, también regresando al tema de las primas de seguros de gastos médicos, igual se sugiere pues tener la trazabilidad por medio del sistema financiero. Pueden ser complementarias o independientes a los servicios que ya se tengan de salud, hablándole pues, obviamente IMSS, claro. Y el beneficiario puede ser el mismo contribuyente, su cónyuge, concubina, concubino, y las ascendientes o descendientes en línea recta. Y debe de ser aquí, sí hace mención, que debe de ser parte preventiva, que cubra únicamente los gastos estrictamente indispensables, que era lo que comentaba, efectuados por concepto de compra. Aquí hablamos ya del alquiler de los aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente y las medicinas que se incluyan en esto. Igual muchos contribuyentes se han acercado con solamente a lo mejor los medicamentos y dicen, oye, pero es que yo compré esto.
pero si no está relacionado con una receta médica que así lo señale, pues no lo considera la autoridad. Claro. Debe de estar acompañado la compra del medicamento ya señalado por el médico especialista. El único problema es a veces cuando la farmacia tiene que retener la receta. Porque cuando son cierto tipo, tengo entendido que cierto tipo de medicamentos, pues sí, te piden la receta, pero tiene que quedarse también la farmacia, cualquiera que sea esta, se queda con la receta. Y muchas veces, pues tómale una foto, pero esa foto será suficiente como para hacer prueba. Cuando dices, oye, pues ya estoy en imposibilidad porque pues la farmacia me dice, si no me dejas la original, no te lo puedo vender. Y obvio, para no andar pidiendo en todos lados claro. El medicamento, ¿no? Porque son medicamentos muy específicos. Sí, si está a nuestra posibilidad, a nuestro alcance el tomarle una copia, pues lo hacemos, y si no, con una fotografía, sería una prueba de ello, o imprimir ya después la imagen de la fotografía, ¿no? Pero sí tener, pues, la prueba suficiente de que estamos observando lo que la autoridad señala a fin de cubrir el requisito, y que sí sea viable el tema de que sí sea viable la deducción y el beneficio considerado en este. Aquí también considera el tema de honorarios a las enfermeras, el tema de los análisis clínicos, estudios clínicos, las prótesis, todo lo que conlleva estas situaciones claro. que se den, ¿no? Y bueno, hablando del tema del transporte escolar obligatorio, ya habíamos comentado que era obligatorio, en este caso, pues igual se busca tener la trazabilidad del pago de este servicio, y nos dice aquí que cuando sea obligatorio en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde se ubique la escuela, o cuando para todos los alumnos se haya incluido dicho gasto en la colegiatura. Aquí es importante pues señalar el tema de los montos máximos, que para nivel preescolar es un tope máximo de 14,200 anual. A lo mejor podemos tener un gasto mayor a lo largo del año de claro. 100,000 pesos, pero pues el tope es hasta 14,200. Para primaria se va a 12,900. Para profesional técnico 17,100, bachillerato su equivalente hasta 24,500 pesos. Esos son los máximos. Entonces, luego a veces igual se va con la idea el contribuyente y dice, es que yo tuve un gasto por tanta cantidad en el año por temas escolares, y nada más está considerando esto, pues sí, así lo establece la misma autoridad. Y bueno, también hay un porcentaje máximo en el cual la autoridad considera que sea el 15% de los ingresos totales que tenga el contribuyente, o 5 UMAS elevadas al año, que las 5 UMAS son 206,367, y pues el porcentaje de los ingresos pues ya dependerá del monto de los ingresos que tenga el contribuyente, y siempre va a ser a favor de la autoridad, no a favor del contribuyente. Entonces, pongamos un ejemplo de un ingreso de 1,100,000 pesos al año. Pues en este caso las 5 más elevadas al año son 206,000 pesos, y el 15% de los ingresos pues serían 165,000 pesos. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a considerar la autoridad? Pues sería lo que más le beneficie a la autoridad, no al contribuyente, que en este caso serían los 165, no los 206. Entonces claro. Ahí hay que ver, pues ahí beneficia el de mayores ingresos. Claro. Sí, porque pues para llegar a los 200 requiero mayor ingresos respecto del porcentaje, ¿no? Claro. Entonces ahí beneficia al que tiene más ingresos, sí. No al que tiene menos ingresos, ¿no? Sí, a lo mejor también considéralo de manera preventiva, o considero tener un ingreso de tanto, los CFDIs que tenga a lo mejor cubren tanto monto. En el caso a lo mejor de si ya sale el tema del porcentaje de los donativos, ya no lo cubre, pues ahí me quedo y ocupo otro tipo a lo mejor de estrategia, ¿no? Que pudiera ocupar el contribuyente, financiera, no hablemos de fiscal, porque si no luego claro. se toma mal, para poder tener este beneficio. Bien, y en este orden de ideas, bueno, en lo que es las personas físicas,
que medularmente están en el título cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pues tiene diversos capítulos. Y en cada uno de los capítulos, pues hay diversas obligaciones. No son las mismas para todos los contribuyentes según pues, el capítulo 1, el capítulo 2, que bueno, tienen que ser salarios, actividades empresariales, los reciclos, honorarios, arrendamiento, de intereses, tan. Todas las personas físicas tienen derecho a estas deducciones. Claro, sí, todas las personas físicas. Muy bien. Ahora, dentro de las obligaciones que ellos tienen, pues también tienen el tema de llevar pues unos controles, ¿sí? Que a veces es la contabilidad para efectos fiscales o controles para efectos fiscales o registros para efectos fiscales para justificar pues todo lo que está en las declaraciones, ¿no? Finalmente esos controles. ¿Este tipo de derogaciones también tienen que ser registradas allá o estas no son registradas en las obligaciones que tienen de estos contribuyentes, según sea, por ejemplo, el de honorarios, el de actividad empresarial, el de arrendamiento, el de salarios, claro, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, medularmente, bueno, como tú bien lo sabes, pues para que una deducción sea deducción, pues se debe de registrar debidamente en contabilidad. En el caso a lo mejor de asalariados, pues, no llevan una contabilidad como tal, pero pues el sustento que tenga de materialidad, el tener el CFDI, pues es una prueba suficiente para poder tener hacer uso y beneficio de esta deducción. Pero pues si ya estamos a lo mejor en alguna actividad, pues a lo mejor un registro en su persona física, pues es también una prueba suficiente para poder acreditar a la autoridad que llevamos un control. Claro. Además de, pues bueno, en lo que es el papel de trabajo, ¿no? Claro. Que cuando se elabora la declaración anual. Y en esta declaración anual, ¿hay algún apartado especial o suman a las demás deducciones? No, es totalmente independiente. O sea, si hay un apartado especial donde tengo que declarar las deducciones personales, ¿no? Sí, y no es de que las declaremos, ya ya viene precargado y a lo mejor dependiendo cómo esté funcionando la página del SAT, nos pudiera permitir hacer algunas modificaciones de manera manual o, a ver, ya veremos el próximo año cómo viene la inteligencia artificial. Pero normalmente ya están establecidas inamovibles, ¿no? Claro. Ya están cargadas y vienen de carácter inamovible. Y medularmente lo que detona que esté o no anidada en ese apartado es el cuidar el uso del CFDI. Si se va a gastos generales, pues ya no hay forma de cómo poder encuadrarlo en ese apartado. Sí, a menos de que, bueno, si ya pasó el 31 de diciembre, pues sí, ya no hay. A menos de que en estos periodos pues pueda yo ir, oye, ¿me la cambias? Sí, por eso hablaba de que tenemos, a lo mejor, si ahorita corremos a ver nuestros FDIs y tenemos la suerte de que a lo mejor conocemos los dueños del hospital o al administrador o quien sea y le decimos, oye, ¿sabes que no me había dado cuenta de esto? Ayúdame a hacer un cambio en el uso del CFDI, pues podemos todavía rescatar ese gasto y poder hacer que la autoridad lo considere dentro de ese apartado y lo considere como un gasto personal, pero pues tenemos pocos días. Claro, y si lo pagué en efectivo, pues únicamente a menos de que la operación se haya realizado en alguna zona rural. Claro. Y que también así la autoridad pues y que además no haya sistema financiero, ¿no? Claro. Pero si es rural, o sea, ¿son los dos requisitos o nada más uno? O sea, ¿qué es una zona rural? Pues por lo regular en las zonas rurales y que haya, porque algunos pueden ser considerados como zonas rurales y sí hay sistemas financieros. Esa es la incertidumbre que también tiene la autoridad para decir, oye. Pero fíjate, una cosa más, ¿qué se debe entender o qué debemos de entender de que haya sistema financiero? Porque en muchos, pues no hay, no está el banco, pero hay un cajero. Claro. O sea, pues ya se considera que es sistema financiero. O sea, si hay un cajero de X banco, aunque no haya una sucursal del banco como tal, nada más hay un cajero. ¿Eso puede entenderse que ya hay sistema financiero en la localidad o tiene que haber instalado, o bueno, tiene que estar ubicado una sucursal de algún banco? Porque yo digo que pues nada más por haber un cajero, pues no me da todos los servicios. O sea, con el cajero no voy a abrir una cuenta de banco. Claro. ¿Me explico? O sea, pues a lo mejor a los que van, no sé, en ese lugar van pasando por practicidad o están turisteando, pues sí les permite que saquen de ahí recursos, ¿no?
pero pues que haya un cajero nada más automático para sacar dinero, pues bueno, a lo mejor opinión no implicaría el tema de que ya hay ya hay sistema financiero, ¿no? Yo digo que tendría que haber una sucursal en donde yo pueda ir y tenga prácticamente todos los servicios o la mayoría de los servicios de los bancos, ¿no? Como aperturar una cuenta, Claro. ¿sí? De una cuenta bancaria o sacar tarjetas de crédito, ese tipo de cuestiones, cuando ya habría sistema financiero, ¿no? Porque ya tengo los servicios. Bueno, no sé, salvo tu mejor opinión. Claro, bueno, es que también depende, pues a lo mejor concepto, como tú bien comentas, que tenga la autoridad del sistema financiero, porque en una ocasión que hablábamos de este tema, que se hizo el pago en efectivo, la autoridad nos menciona, sí, pero así de simple nos dice, pero la gasolinera pues ya cuenta con terminal punto de venta. Y nosotros le comentamos, le digo, ese ya es sistema financiero, entonces dice sí. Caso también nos tocó como tú bien comentas, con un cajero automático, nos dice, sí, ahí puedes hacer depósitos en efectivo a la cuenta que se te indique. Entonces, claro, pues ahí también dependerá de la argumentación que tenga la autoridad. Fíjate, hay algunos comentarios de nuestros amigos, muchas gracias, en donde comentan, dicen, los médicos pues no dando recetas, ¿no? En el caso de que se tenga que quedar. Y también comentan aquí, mi endocrinóloga solo da una receta, no tiene copia. Dice, y si es antibiótico, sí la retienen. Cuando es controlado, la ponen en un sello de surtido. Entonces ahí como que también pues sería cuestión de planear, organizarse, sacar una copia o no sé, porque si hay que acompañar en este caso la prueba, pues ahí en muchos casos como el tema de los antibióticos y eso, pues sí habría cierto problemas o, claro, por ejemplo, cuando son controlados le ponen un sello, ¿no? O cosas como esas, porque también de algún otro lado también se tiene, por otro lado, la requisición de la farmacia, ¿no? Donde se hace la compra de este lado, que yo también creo que son de las erogaciones más recurrentes, ¿no? Sí. El tema de los gastos médicos vinculado evidentemente con los medicamentos, ¿no? Claro, sí, ahí, como les comentaba, sería cuestión ya de concientizarse y decir, la necesidad es de tener la prueba documental es esta, vamos a sacarle una copia, una fotografía a la imagen y posteriormente la imprimimos. Así que con la de la farmacia, ¿no? Se agarran de la receta para efectos de probar de que se la quedaron ellos, ¿no? Claro. Sí, bueno, a lo mejor va a resultar chistoso, pero entre más exageremos con esto, pues más contentos vamos a tener a la autoridad. Nunca los vamos a tener satisfechos, pero pues entre más podamos hacer, pues mejor. Sí, muchas veces, bueno, son tantos los requisitos que hay que cuidar, que sí es importante pues hacer una tablita, ¿no? Para que se tenga ahí presente según el tipo de deducción personal que se requiera hacer y sobre todo durante todo el ejercicio. Aunque claro, hay veces que se da la urgencia y perdemos de vista esas partes, ¿no? Claro. Esas consideraciones. O luego es en la madrugada y en la madrugada no está la persona que cobra con la terminal o cosas así, se hace en efectivo. O sea, en fin, había que programar pues también esta parte, ¿no? La parte fiscal o ya cuando se tenga calma, ajustar bien con el hospital o con el médico, con quien haya dado la atención, este tipo de erogaciones para poder aprovechar el tema que pues muchas de esas son a veces la urgencia y decimos, no, pues ya, déjalo así, ¿no? Sí, claro, y también en el tema de colegiaturas hay que observar mucho que el nodo que ocupa la escuela para poder identificar al alumno tenga los datos correctos. Claro. Medularmente es eso. Perdón, la forma de pago y el uso del CFDI, que eso sí es sí o sí una catapulta para que efectivamente se encuentre en el repositorio del SAT, en el apartado correspondiente. Muy bien, pues como les comentábamos, hay que tener muchas consideraciones en los detalles de que la legislación nos establece, así como también el reglamento para efectos de poder lograr la deducibilidad de este tipo de erogaciones, ¿no? Claro. Pues algún comentario final que le quieras dar a nuestros amigos. No, nada más que este tipo de temas lo analicen bien de manera preventiva ahorita que ya va a iniciar el otro año, a fin de obtener pues el mayor
beneficio posible en cuanto a estos gastos que podemos disminuir de los ingresos acumulables para el siguiente año. Y en ese momento que nos expidan el CFDI, leer, ver todo lo correspondiente a lo que acabamos de comentar, siempre tener el resguardo del mismo y ya esperar a ver qué es lo que se le ocurre a la autoridad. A la autoridad. Muy bien. Pues Elizabeth, muchísimas gracias por todos tus comentarios, por todo el apoyo a este programa. Muy gracias. Amable, muchas gracias. Igualmente a todos ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Por lo que es este año, es el último programa en vivo que me toca conducir, por lo cual pues me despido de ustedes. Que tengan muy buenas fiestas de fin de año. Pásenla muy bien, junto con sus familiares. Diviértanse, no hay que abusar de las cosas. Igualmente, pues a mis compañeros igual les deseo que también pasen muy buenas fiestas de fin de año. Y pues bueno, me despido, soy Miguel Ángel Martínez Zug. Nos estaremos viendo en otros programas el siguiente año. Pásenla muy bien. Hasta pronto y nunca olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis de calidad juguemos a ganar. Hasta pronto.